Muy buena noche. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día sábado 3 de mayo. Celebramos la exaltación de la Santa Cruz, que es una fiesta que representa el centro, ¿no?, de la vida cristiana, eh, basada en la Pascua del Señor, ¿no?, que incluye pasión, muerte y resurrección. Y precisamente las lecturas de hoy están en ese sentido. Muy bien, vamos a la primera lectura. Tenemos la lectura del libro de los Números, capítulo 21, versículos del 4, parte B, hasta el 9. Bueno, esta lectura presenta o proporciona el contexto, ¿no?, de lo que se celebra en este día. La Santa Cruz, que en realidad es el crucificado, ¿no? Jesús crucificado, como predicaba San Pablo. Yo predico a Jesucristo y a este crucificado. Muy bien. Nos dice entonces el libro de los Números. En aquellos días el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náusea ese pan sin cuerpo. Se refiere al maná que ya estaban comiendo, ¿no? El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. O sea, como castigo, ¿no?, de hablar contra Dios y contra Moisés. Afortunadamente se dieron cuenta, ¿no?, y se arrepintieron. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado, hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Bueno, a veces no se entiende muy bien este texto, y lo que le dice Dios a Moisés es que se haga una imagen fundida en bronce, ¿no?, de una serpiente venenosa. O sea, de la causa por la que ellos morían a consecuencia del pecado. Y que colocara esta imagen de esta serpiente venenosa, ¿no?, hecha de bronce, en un mastil o en un estandarte, ¿no?, en un palo, o sea, reminiscente de la cruz de Cristo, ¿no?, como veremos. Y a continuación dice: los mordidos de serpientes, o a quienes sean mordidos por serpientes, al mirar esta imagen, al mirar a la serpiente de bronce en el mástil o en el estandarte, quedarán sanos, ¿no? Entonces hay que explicar, obviamente, que no se trata de que la serpiente tenga algún poder eh, mágico, ¿no?, sino por el hecho de que lo manda el Señor y para dar a entender también la causa de lo que están sufriendo, ¿no? Mordidos por serpientes causándoles la muerte. Pero al mirar, al obedecer al Señor, al mirar a la serpiente, podrán seguir viviendo, tendrán vida. Y todo esto obviamente es imagen de la cruz de Cristo, ¿no? Sí. Eh, Mirarán al que traspasaron, ¿no? En eso podemos terminar esta pequeña explicación, como dice el Evangelio. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Aquí tenemos entonces lo que sucedía, ¿no?
Entonces aquí hay una enseñanza importante, ¿no? Dios mismo instruyó a Moisés que hiciera una imagen y de una serpiente, ¿no? Entonces esto está en contra de quienes piensan que no hay que eh, hacer imágenes, ¿no? Depende del propósito. Y obviamente lo que prohíbe el Señor es hacerse imágenes de dioses falsos, de ídolos, ¿no? A los que pues, adoraban los israelitas después, en contra de la prohibición del Señor. Bueno, y podemos agregar, ¿no? Otras imágenes famosas que el Señor mandó a hacer, ¿no? Por ejemplo, está el Arca de la Alianza y los querubines, ¿no? Que eran dos ángeles, también en oro, y colocados encima del Arca de la Alianza. Y este era lo más sagrado que veneraban los judíos, ¿no? Porque ahí estaba Dios, ahí se hacía presente, ¿no? En el propiciatorio, en la tapa que cubría el Arca de la Alianza. Muy bien, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 77, cuyo responso es: no olviden las acciones del Señor. O sea, no olvidar lo que ha hecho el Señor, ¿no? Y el pueblo de Israel ya estaba disfrutando de agua y de pan, como el maná, y ellos se quejaron, ¿no? Bueno, protestaron y hablaron eh, mal de Dios y de Moisés. Por eso les sucedió lo de las serpientes venenosas. Bueno, nos dice el salmista: escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. Las sentencias o parábolas también podríamos decir, ¿no? De las que está llena, pues, por ejemplo, libro de los proverbios, ¿no? O de la sabiduría inclusive. Bueno, continuamos. Dice el salmista: cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su boca, el Dios altísimo, su redentor, ¿no? Una referencia al caso de las serpientes venenosas. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. Muy bien, por el poder intercesor de Moisés, ¿no? Dios les perdonó y les mandó la cura, ¿no? Mirar la imagen de bronce de una serpiente venenosa en un estandarte. Vamos a la lectura del Evangelio. Tenemos en esta oportunidad la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 17, que ya habíamos leído, ¿no? En un pasaje anterior. Bueno, sin embargo, se lee en esta oportunidad por la fiesta, ¿no? La exaltación de la Santa Cruz. Nos dice San Juan: en aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, ¿no? Añade el texto griego en otras versiones. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Entonces, aquí está el paralelo, ¿no? Explicado por San Juan, ¿no? Lo mismo que Moisés, lo mismo que hizo Moisés al elevar la serpiente en el desierto, ¿no? Asimismo, entonces, tiene que ser elevado el Hijo del Hombre en la cruz, la serpiente en un palo, en un mástil, en un estandarte, el Hijo del Hombre en un madero, ¿no? En la cruz.
para que, o sea, con el fin de que todo el que cree en él tenga vida eterna, y el que lo mire, ¿no? Porque hay que mirar al crucificado para darnos cuenta del amor infinito que tuvo Dios al entregar su Hijo para la redención de toda la humanidad. Allí está el amor, ¿no? Al mirar esa cruz, mirarlo a Él, ¿no? Clavado por nuestras faltas, por nuestros pecados en la cruz. Y así Él vencía la muerte, ¿no? Y nos acogía a nosotros también en Él, para resucitar con Él. Bueno, continuamos. Y continúa, ¿no? San Juan, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Ese es el propósito, el fin, el telos, ¿no? De la venida, la encarnación de Dios mismo, ¿no? En su verbo. No para juzgar al mundo, no vino para eso, sino para que el mundo se salve por Él. Y hay que estar preparados, no separándonos de Él, ¿no? Para el día del juicio, entonces allí tenemos nosotros la defensa, ¿no? De Él que intercede por nosotros. No hay que descuidarse, ¿no? Hay que estar en Él, con Él, en todo momento. Y no volver al pecado, porque de lo contrario nos separamos de Él. Mirando la cruz, mirando la máxima expresión del amor de Dios por nosotros. Entonces, somos atraídos hacia Él. Y nos damos cuenta, como dice San Juan en su primera carta, ¿no? No es que nosotros amemos a Dios, es que Él nos amó primero. En eso consiste el amor, en que Él nos amó primero y entregó a su Hijo por la salvación del mundo. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.